¿Para qué? Para liberarnos. ¿Mediante qué? Mediante cualquier tendencia artística. En el caso de La Otra Tierra del Sol, en poesía. Y como le decía también en el caso de Mario Florian, igual, en esta poesía pastorala, haber influenciado, revalorizado en todo caso la palabra urpi o palomita desde los tiempos incaicos hasta ahora, ¿no? Porque yo sé que cualquier persona que se sienta realmente atraído por alguien, sea andina o no, recitaría dos poemas, ¿no? Claves. Idilio muerto, que estará haciendo ahora mi andina y dulce Rita, o pastorala, pastorala. Y la razón social, como les decía, va más allá del mismo romanticismo, porque el mismo Florian, mediante su catacha madre, como es bien sabido, en parte del quechua, no en todo el quechua, la terminación cha indica el diminutivo, ¿no? Como dice esto, se dice en Guarmacuyay, sarinacha, sarita, mamacha, mamita. Y en el poema de Mario Florian, Catacha Madre, nos habla de repente de doña Catita, ¿no? Una señora andina que trae a su hijo al mundo, ¿para qué? Que trae a su hijo al mundo con toda esperanza, y hay una segunda voz, no un personaje, sino una segunda voz que le pregunta: ¿para qué traes tu hijo al mundo si la tierra, el agua y hasta el aire no han de ser de él? Y ella le contesta con qué emoción, con qué profundidad, le dice: mis huesos lo sostendrán hasta que él se ponga viejo, y beberá la leche de mi seno, aunque esté hecha en polvo, pero igual yo traigo a mi hijo al mundo. Entonces el mismo autor le pregunta: pero si ni la tierra ni los cielos nada han de ser de él, yo no sé por qué traes a tu hijo al mundo. Y él mismo termina, no sé por qué, Catacha Madre. O sea, cuánta riqueza hay en la literatura regional, en este tópico andina, que puede influenciar en la literatura lambayecana. ¿Por qué? Porque yo sé, estoy convencido, no solo como docente, sino como lector de repente libre, de que alguien leyendo las historias de Puerto Cholo, leyendo las historias de repente los mitimaes, leyendo estos cuentos en esta etapa andina regional, de hecho que toma referencia ¿para qué? Para dos cosas. En primer lugar, para revalorizar el ambiente andino. En segundo lugar, para conectarlo en esta logósfera, se puede decir cultural, Lambayeque, costa, sierra, ande, de repente hasta selva, con sus cuentos, y tener así que, ese es en primer lugar. En segundo lugar, de repente para hacer un proceso de creación comunitaria, Y si hablamos también de la literatura, como les decía, el profesor Javier Villegas, solamente por citar, de su vasta producción, ¿no? Ya la vez pasada estuvimos con su Transgresor de Sombras, ¿no? Su última obra. Para citar, por ejemplo, su Sapito Sapón. Está situado ¿en qué? En un ambiente lúdico, para niños. Pero en el análisis que ha recibido de distintas personalidades, nos da a entender que ese Sapito Sapón, ese sapito que aparece, que se hace amigo del niño y que luego lamentablemente desaparece, al último el niño piensa: o ha muerto, o está conmigo, o se fue a otro mundo. O sea, no lo da por una muerte terminada, nos representa en el Sapito Sapón la esperanza de todo niño que guarda, aún estando mayor, digamos así, un amor secreto. No necesariamente a la mujer, sino una esperanza. Una esperanza, de repente cada uno de nosotros tenemos un deseo secreto guardado, y es ese Sapito Sapón que aparece, nos acompaña, y de repente, porque ya nos hacemos maduros, entre comillas, o trabajamos, vamos y venimos, la rutina nos absorbe, lo alejamos, pero al final siempre sabemos que está ahí. Mire, solamente citando el Sapito Sapón, tenemos también cómo la literatura de un autor, como le digo, cómo se comunica, ¿no? Aquí ya no podemos separar ya. De repente, de temática andina, una vez mezclada con la lambayecana, bien está marcada en el conversatorio la influencia andina, lambayecana, para dar ¿qué? Una simbiosis de tantos textos. Tengo entendido también en referencia del profesor Max Suxe, que reúne, por ejemplo, en su novela El Tabardillo, también bastantes anécdotas,
bastantes cuentos en lo que es una tradición, una especie de chistes, una especie de misterios que finalmente él condensa en una sola novela. Una sola novela que de por sí, como le digo, analizarla traería otro conversatorio aparte, exclusivamente para él, ¿no? Pero igual, mire, hay una comunión, como he escuchado también en los videos de entrevista que le hace el profesor Nicolás, que hay una comunión y una intertextualidad entre el profesor Max de Succe, sus temas, y el profesor Andrés Díaz Núñez, que brillante el análisis, ¿no? Ya había tenido la oportunidad de compartir este análisis antes con el profesor Gilbert, bastante brillante, ¿no? Me quedaría agregar en el caso del profesor Andrés Díaz Núñez, también lo que tiene que ver con sus cuentos, ¿no? Con el regreso del Mocmo de repente. Alguien me preguntaba, mire, qué coincidencia, recientemente conversando con algunos de mis alumnos, profesor, y en el caso de Andrés Díaz Núñez, que es cierto que hay una cabeza que salta por sí sola, ¿no? ¿O por qué le pongo Mocmo? Alguien me dijo por ahí, no entendí de todo la temática del cuento. Entonces había que hacer un deslinde entre la leyenda andina, o sea, el hecho de que no tomabas agua en la noche, como decían los antiguos, ¿no? De repente hasta yo mismo estoy volviendo antiguo, ¿no? Porque mis padres me decían, toma bastante agua porque si no tu cabeza va a salir a buscarla. Y con ese tema, él hace esto, el profesor Andrés Díaz Núñez, hace el cuento del retorno del Mocmo, que tiene por pretexto los celos de un matrimonio de la señora que muere y regresa y amenaza a la actual pareja, y que al último logra su objetivo porque logra la muerte y la separación de la nueva pareja. Entonces uno piensa, la verdad, ¿no? No tanto como crítico, sino como lector, como le digo, como un lector por disfrute, como un lector también por enriquecimiento. Uno piensa, esa leyenda la escuché en la sierra, me la contaron en Lambayeque, o sea, indago las raíces, pero antes que indagar las raíces, me quedo convencido una vez más que logramos esa simbiosis. En conclusión, hay demasiado por analizar el cómo la literatura andina se ha comunicado con la literatura lambayecana, cómo ha hecho una simbiosis. Y como decía, para citar nuevamente a Roland Barthes, nadie puede ignorar en el universo de la logósfera intertextual cuando un cuento toma de otro y finalmente no hay una copia. Si fuera una copia gastaríamos energía o no daríamos mérito, sino, como bien decía el profesor Gilbert, en cómo lo trata el autor para ganar su sitial, para ganar su mérito. O sea, lo que ya no se puede confundir ni copiar, cómo le añade su estilo. Muy bien, ahí está. Muchísimas gracias, profesor Antonio Castro. La idea de este coloquio era de que, aparte de los aportes, los comentarios de quienes siempre en el conglomerado cultural están trabajando en lo que es la crítica literaria, los comentarios como el profesor Gilbert, el profesor Antonio Castro, el mismo Nicolás, la idea era de que nuestros propios escritores, nuestros propios autores, también ellos, en base a sus vivencias particulares propias, ellos nos manifestaran, nos dijeran, nos hablaran, ¿no?, de todo ese proceso, ¿no?, de ese proceso que ellos mismos han vivenciado, ¿no?, de haber nacido en el Ande, radicado en la costa, su producción literaria, de qué manera se ha visto, digamos, influenciada, o qué trastoques, o qué hay del Ande en su literatura, qué hay de la costa, o hay una simbiosis. Eso precisamente cada uno de ellos lo va a manifestar en estos momentos. Y vamos a iniciar con la participación de don Mario Castelo Mundaca, profesor, escritor. Precisamente en nuestra mano está uno de sus libros más importantes, El Triánto Real. Profesor Mario Castelo, y el aplauso de ustedes. Estimados amigos, en primer lugar quiero agradecer aquí al conglomerado cultural por el auspicio a este coloquio, que
tiene mucha significación, como yo lo he dicho aquí, Nicolás, para la